está con nosotros Ana Elisa Villalas para conversar sobre cómo generar calma en la vida de los niños. Y sé que es importante este tema, va relacionado con lo que ya hemos conversado. Buenos días. Así es, Ana, buenos ¿cómo días. estás? Bien, gracias. Fíjense que siempre hablamos de las dificultades, o sea, cuando hay un problema, cómo lo resolvemos o cómo lo modificamos, pero usualmente no hablamos acerca de cómo prevenir esos problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no aparezcan? ¿Qué podemos hacer para que no tengas problemas de conducta con el niño? ¿Qué podemos hacer para que no tengas a un niño agresivo en casa, Y ¿no? no tener que llegar hasta ese momento que uno nos deja como en shock. Exactamente, así es. Y la ventaja de tener niños es que tú puedes predecir el comportamiento del niño, porque los niños, como están todavía inmaduros, entonces mantienen unos comportamientos que son muy repetitivos y muy básicos, porque todavía el pensamiento está en proceso de desarrollo, pero al comienzo no está tan desarrollado. Entonces, Claro. es más fácil que uno vaya por delante del niño y no esperar a que el niño salga corriendo y entonces uno después empiece a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago cuando pasa esto y qué hago cuando pasa lo otro? Entonces, hay unas reglas muy básicas que son fundamentales y que si uno las mantiene constantemente, repetidamente en la vida del niño, entonces eso va a hacer una diferencia en esa calma del niño, en esa tranquilidad. Antes de continuar con esas reglas, quiero decirte que yo, desde mi infancia, recuerdo claramente mis primeros 8 años. Los recuerdo claritos. Y tú alguna vez en una conversación dijiste que el carácter de los niños se creaba en los primeros años. Cuéntanos qué pasa a nivel psicológico de que esa etapa marca tanto a un niño. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, miren, lo que pasa es que cuando ese bebé nace, y para nosotros es importante desde antes de la concepción del bebé, o sea, todo influye. Si esa madre está embarazada y pasa unos miedos muy grandes o unos sustos muy grandes por las razones que sean, el cuerpo de la madre va a generar una cantidad de adrenalina y otro tipo de neurotransmisores y de elementos que van a impregnar el cuerpo de ese bebé, porque ese bebé, así como le llega la comida a través del cordón umbilical, también le va a llegar todas las emociones que vive esa madre, porque las emociones van a generar sustancias en el cuerpo, el cerebro va a segregar, y las glándulas, no el cerebro como tal, pero ocurre todo un proceso bioquímico en el cuerpo. Entonces, todo eso va a llegarle al cuerpo del bebé y el bebé se va a impregnar con eso. Entonces, para nosotros es importante desde antes de que el bebé nazca. Pero luego que nace el bebé, el cerebro está ya estimulado por el ambiente, pero de forma directa. Cuando está en el vientre de la madre es estimulado de forma indirecta. Entonces, cuando ya sale a la vida real, todos los estímulos entran a ese cerebro y el cerebro integra toda esa información y todas esas sensaciones. Pero como el cerebro está inmaduro, entonces ese proceso va a tomar tiempo y no es tan eficiente. Por eso es que se va perfeccionando a medida que la persona va viviendo, y en los primeros meses de la vida, antes de los 2 años de vida, entonces podemos ver claramente cómo es la sensibilidad de ese sistema nervioso, y a eso le llamamos el temperamento del niño, el temperamento de la persona. Hay un bebé que tú tienes y lo llevas a una fiesta, lo acuestas a dormir ahí, hay muchísima música y ese bebé no se despierta. Y por otro lado, entonces tienes a otro bebé que le pasa una mosca enfrente cuando está dormido y el bebé se despierta. O sea, realmente hay una gran diferencia en la reacción. Entonces, tienes un sistema nervioso que reacciona muy fácilmente a los estímulos y tienes otro sistema nervioso que necesita mucha más estimulación para reaccionar. Y eso lo podemos ver hasta los 2 años. Pero cuando ya arrancan los 2 años, ven que empieza ese periodo donde el niño dice que no, y que lleva todo en contra, y lo que sea que le dices te contesta que no quiere. En ese momento, en ese periodo, entonces lo que está empezando a pasar es que la personalidad empieza a formarse y empieza a moldearse a través de la interacción que hay con los otros adultos que están en el ambiente. Así que antes de los 8 años, como dices, el cerebro está todavía muy neuroplástico, o sea que tú puedes malearlo, le puedes dar la vuelta.
si hay una dificultad de conducta, si hay un problema de alimentación, si tienes una dificultad para que aprenda a leer y escribir. Uno hace un trabajo y el niño reacciona porque el cerebro está muy neuroplástico. Entonces, en ese periodo es el periodo donde entra información más profunda y se almacena en los lugares más profundos de nuestro cerebro. Por eso es que aunque pasen los años, por ejemplo, aunque pares de montar bicicleta, después eventualmente agarras una bicicleta y el cuerpo recuerda cómo hacerlo. Y es porque esa información se ha almacenado en lugares más profundos que los otros. Interesante. Por eso es que digo, yo lo pregunto porque es muy importante saber que en los primeros años de vida tenemos que hacer cosas importantes, como por ejemplo preocuparnos por generar calma en la vida de los niños, ¿no? Porque decimos, ay, no, es que no importa, después me preocuparé por eso. No, el tiempo no regresa. Exactamente, al contrario. Es más, debes pensar que los primeros 6 años de vida vas a poner todo el enfoque, toda la atención para poner todos los pilares y las bases del crecimiento de esa persona, y el resto entonces ya va a ser mucho más fácil de hacerlo. Suelen ser lo más importante, entonces. Es lo más importante. Y fíjense que cuando uno está hablando de esa manera, obviamente hablar de estos temas siempre va a ser muy fácil, claro, porque cuando uno no está haciendo las cosas es más fácil que cuando uno tiene que sentarse a hacerlo. Todos los días pasa algo diferente, el niño reacciona distinto, hay otros elementos, otras variables que participan en nuestras vidas, pero la realidad es que cuando nosotros estamos con un niño menor de 6 años, tienes que cuidar los pilares de su vida, de su desarrollo, y eso te va a garantizar que esa persona va a desarrollar salud, no solamente salud física, sino también salud mental, salud emocional. Así que cuando me hablas de antes de los 8 años, sí, yo lo que pienso es que son los años en donde realmente cultivas, siembras, claro, y más adelante entonces va a salir la cosecha. Qué lindo. Excelente. Eso. Entonces entramos en la parte de las reglas. Ahora sí, ¿no? Como para luego de, claro, luego de todo el proceso importante que es antes de los 8 años, que ya trabajamos en esa parte de manera positiva, viene entonces la otra parte que también requiere bastante esfuerzo, que ya es cuando está creciendo y se vuelve todo un jovencito, un adolescente, y uno tiene que ir moldeando ciertas o ajustando ciertas conductas para que luego no sea un dolor de cabeza hasta para uno mismo que ni siquiera sabe controlar las cosas. Yo tengo una pregunta muy particular en base a eso, porque como mamá primeriza tú nunca sabes qué está bien y qué está mal. Entonces, quiero saber, por ejemplo, cosas que generar calma en la vida de los niños. Hay niños que son histéricos, todos los niños son históricos, porque, ¿sabes? A menos que sea un niño muy pleno, que no lo he visto todavía, ¿eh? Pero los niños, por ejemplo, si se pelean con el primito, se vuelven locos y empiezan a llorar. Si se caen, lloran. Los niños lloran mucho, ¿no? Yo creo que todos los niños lloran mucho. Sí, es la primera lengua que tiene el niño. No es que tengo llorones en mi casa. No, es que lo que pasa es que la primera lengua con la que el niño se comunica con el adulto es con el llanto. ¿Qué hacer cuando el niño llora? Porque yo antes decía, ¿qué llorona mi hija? Pero es ¿sabes más qué? Sentimental, y mi sobrino también llora mucho, y tengo una sobrina y también llora. Y es como que, ay, dejen de llorar. ¿Qué hacer? Pero sabes que yo he visto personas que las calman y se levantan y no lloran también, y me sorprende. Es que, no, mami, se sobe, no pasó nada, y se levanta y está tranquilo. Ya voy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo traes al niño y lo sobas, no sé qué? O le dices, párate y no llores? No sé, ¿cómo se debe manejar eso? Mira, lo primero es que como el cerebro está inmaduro, está aprendiendo a autorregularse. Entonces hay un proceso de autorregulación que está ocurriendo y es parte natural del proceso de desarrollo y de aprendizaje de ese niño. Así que no es raro que el niño llore o que el niño se ponga súper enojado y explote de rabia y haga una pataleta gigantesca, sobre todo cuando no hay lenguaje desarrollado todavía, lenguaje verbal, o sea, cuando el niño todavía no habla. En el momento en que empiezan a hablar y empiezan a explicar, hay un periodo donde no saben cómo usar las palabras y no saben en qué momento usarlas. Por ejemplo, empiezan a hablar y usan las palabras para pedir la pelota, para pedir el agua, para pedir algo de comer, decir mamá o papá, y eventualmente se va ampliando el vocabulario, pero después llega un momento donde tienes una emoción fuerte y tienes que usar tus palabras y ahí no las pueden usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir que salga la emoción y que después que salga la emoción respiren, se calmen y entonces usen sus palabras y entonces expliquen y entonces pida el juguete prestado, entonces pida disculpas, que todo ese proceso ocurra después de que la emoción se descarga. Pero usualmente es muy difícil para los adultos tolerar
las emociones o los llantos o las rabias de los niños, porque eso le resuena internamente al adulto con sus propios llantos y con sus propias rabias. Entonces, el adulto que no llora o que no expresa su rabia, sus miedos, sus emociones, entonces no va a tener espacio interno para poder contener y sostener emocionalmente a ese niño que está ahí, donde las emociones están a flor de piel, porque el sistema nervioso, el cerebro todavía está muy inmaduro, entonces no hay tanta autorregulación. Pero realmente cuando uno sabe esto antes de que llegue el problema, o sea, antes de que llegues a ese extremo donde tienes a todo el mundo llorando y nadie sabe qué hacer. ¡Locura! Exacto, entonces es mejor tener hábitos de vida que se enseñan desde las primeras etapas para poder enseñarle a ese sistema nervioso, a ese cuerpo, a ese cerebro de ese niño a generar calma y paz en su cuerpo. ¿Cómo se hace, por ejemplo, si el niño empieza con un episodio? Es que el problema está, suena bien bonito, licenciada, suena wow, ideal. Pero cuando tú tienes tu hijo, tu sobrino y el otro sobrino, y son de 3 papás diferentes, con 3 crianzas diferentes, y forman esa lloradera en un carro, tú no sabes si aventarte por la ventana. Entonces, ¿cómo manejar ese caos? Ajá. Eso es una locura. Usted que tiene niños sabe de lo que estoy hablando. Pero fíjate, esa sería una intervención para manejar el caos que ya fue creado. Y es lo que les decía al comienzo. ¿Por qué no pensamos hoy mejor en cómo logramos no llegar a que se genere ese caos? ¿Cómo podemos hacer para no llegar a ese caos? Si ellos 3 se van a matar todo el tiempo. Mira, el trabajo previo. ¿Cuál es el trabajo previo? Mira, lo primero es que cuando tienes un bebé, debes empezar a cuidar el sueño del bebé. Porque el sueño es un pilar para generar calma en el cuerpo. Y usualmente las personas piensan que los niños nada más necesitan dormir 7, 8 horas igual que un adulto, pero eso no es así. Los niños y hasta los adolescentes, cuando están en su proceso de crecimiento físico, necesitan dormir de 10 horas, 12 horas al día. Los bebés duermen muchísimas horas al día, pero eso después va cambiando y se va reduciendo. Claro. Pero cuando la hormona del crecimiento está funcionando en nuestro cuerpo, necesita que el cuerpo esté dormido para poder estirar el cuerpo, para poder hacer crecer el cuerpo en un sentido. Entonces, lo que va ocurriendo es que los padres no le prestan tanta atención al sueño y por lo tanto vas generando un sistema nervioso, un cerebro que está más en alerta porque estás poniendo en riesgo su vida. El cuerpo sabe que no le estás permitiendo dormir tanto como se necesita y entonces la persona está en alerta. Cuando una persona está en alerta, cualquier estímulo lo hace reaccionar con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, si ubicas la cantidad de horas del sueño del niño en una agenda y estableces que este niño va a dormir 10 horas o 9 horas, si ya es un niño más de 8 años, entonces empiezas a organizar la vida del niño alrededor de esas horas del sueño y no al revés. O sea, no como primero fuimos a la clase de esto, fuimos a la escuela, fuimos a la natación y si queda tiempo duermes. No de esa forma, sino al revés. Entonces, si tú puedes lograr que ellos duerman suficientes horas, vas a generar una persona que no esté sobre reaccionando o reaccionando con mucha fuerza a los estímulos externos. Es decir, que si llega ese carro con estos 2 primitos donde están todos gritando, llorando y peleando, lo más probable es que esa persona no se va a enganchar en ese alboroto y en esa pelea porque va a estar su cuerpo de una manera diferente. Totalmente. Eso es una recomendación. Sí. Totalmente. Algo que he aprendido también contigo, Ana, es que yo creo que antes de hacer ese trabajo previo, que es el maravilloso para evitar este tipo de situaciones, parte por la evaluación de uno mismo, ¿no? Y sus problemas y el control de sus emociones y de todo. Porque si yo no tengo control de mi vida, no voy a tener control de nada de lo que pasa a mi alrededor, definitivamente. Entonces tengo que bajar calma, a buscar el pañuelito que siempre nos había dicho Ana y gritar así, tapándonos la boca. Y controlar ese tipo de emociones para luego entonces trabajar en ese proceso, porque quizás como no lo hacemos o no nos autoevaluamos o no bajamos las aguas, tenemos ese electroshock y ni siquiera podemos tener como ese valor o esa energía para poder cambiar las cosas, sino que vamos gritando y todo nos desespera. Exacto. Esto tiene que ver relación con eso también, ¿no? Claro, completamente, completamente. Sobre todo porque uno está enseñándole al niño a autorregular sus emociones. Entonces, si uno no puede autorregular las de uno, es muy difícil que le puedas ayudar a otro a que los autorregule. Totalmente. Pero fíjense
fíjense que estamos viendo esto del sueño como algo que ayuda para prevenir a un niño con ansiedad, con depresión, Claro. con problemas de conducta, con rabias exageradas, con muchas peleas o incluso hasta con problemas de aprendizaje, porque una persona que no duerme suficientes horas, cuando Agotada. llega a la escuela está agotada, no se puede concentrar, no presta atención y no puede aprender. Lo otro que necesitas tener en cuenta es la cantidad de agua que toma el niño al día. Ok. Fíjense que a veces los niños van a la escuela y como tienen ciertos momentos para ir al baño, el mismo niño decide no tomar agua para que no le dé ganas de ir al baño, para no tener que pedirle permiso a la maestra porque si no lo van a Wow. regañar porque no es la hora para ir al baño. O sea, realmente un tema como el agua, que es fundamental para que el cuerpo esté relajado. El sistema nervioso nada en agua, entonces no puede haber ni más agua de la cuenta ni menos agua de la cuenta. Claro. Entonces resulta ser que sin querer no prestamos atención a la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Entonces, y si el niño está tomando agua o no. Entonces, si en las horas de la mañana son horas donde el niño no está tomando suficiente agua, cuando ya llega a su casa en la tarde es importante que estén enfocados en el agua y la cantidad de agua que esté tomando. Y uno se puede dar cuenta si el niño está tomando suficiente agua o no, si el niño va al baño a Sí, orinar todo con eso. cierta frecuencia o no. Así que cuidar el sueño y el agua te van a ayudar a generar un cuerpo que esté más tranquilo que el de una persona que le está faltando el agua. Claro, y Imagínense prueba de el eso, por sueño. ejemplo, cuando mi hija tiene hambre, ella se estresa. Cuando un niño, sí, y tú la ves amargada y me ha pasado no solo con ella, con otros niños que conozco. Y ya tú los conoces tanto que la otra vez ella estaba haciendo un berriche aquí y yo le dije, ella tiene hambre, déjala. Le di algo de comer, pregúntale a Sarabello y se quedó quieta, no molestó más. Entonces, sí, tienes que ver cómo está el sistema, porque el niño no sabe reconocer todavía y decir, tengo sed, tengo hambre, estoy cansado, y lo que hacen es que reaccionan de esa forma todo molestos y parecen bichitos por ahí molestando a todo el mundo y haciendo grosería, ¿sabes? Y a veces los papás lo que hacen es que o le pegan al niño O o le lo gritan. castigan y el niño lo que tiene es hambre. O le gritan. Entonces hay que tener cuidado también, pobrecito. Excelente. Ana, un Exactamente, mensaje, así es. un mensaje final, pues, para hacer esos cambios de generar calma en los niños, que a veces nos es tan complicado, pero es tan importante para llevar una vida más tranquila y más saludable al final. Mira, la recomendación más importante es que sean muy constantes y muy consistentes en las intervenciones que hacen para enseñar hábitos de vida saludable. El sueño, el agua, la alimentación, las horas de comer deben ser respetadas al 100% y crearles una estructura, porque mientras más estructura externa tienen, más rutinas tienen establecidas, mayor calma va a haber dentro de su sistema para entonces poder aprender a autorregular sus emociones. Ahí está. Excelente, Ana. Gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en la cocina de aquí.